¿Dónde está la humildad real? La humildad cristiana que no posa para los demás, que no se envuelve en falsa modestia, que no busca aplausos ni reconocimiento. Esa humildad cristiana que arde en el corazón y se vive en el silencio, sin cámaras ni títulos, esa es la que se ha perdido incluso entre los que sufren por Cristo. Y sí, por más duro que suene, ni los cristianos perseguidos se escapan de esta verdad, porque el dolor no siempre moldea el carácter. A veces solo endurece el orgullo. Muchos han convertido la humildad bíblica en una máscara piadosa. Dicen las palabras correctas, pero su corazón está lleno de juicio, competencia y superioridad espiritual. Y lo peor es que eso no solo ocurre en iglesias grandes, sino también en comunidades pequeñas e incluso en campos de persecución. Hoy más que nunca necesitamos una confrontación bíblica que nos saque del engaño de una humildad maquillada. Este video no es una caricia al ego religioso, es un llamado al arrepentimiento verdadero, al retorno de una humildad según Jesús, viva y radical. Vamos a hablar sin censura, con un mensaje cristiano fuerte, sin adornos religiosos, sin azúcar. Si alguna vez te has preguntado por qué tanta gente habla de fe, pero tan pocos viven la humildad y la verdad de la Biblia, quédate, porque esto puede sacudirte más que cualquier predicación dominguera. El concepto distorsionado de la humildad en la iglesia moderna. Muchos cristianos creen que la humildad cristiana es simplemente hablar bajito, ceder siempre la palabra o poner cara de sufrimiento. Pero eso no es humildad según Jesús. Eso es teatro evangélico. La verdadera humildad bíblica no se mide por gestos, sino por actitud del corazón. Es más fácil aparentar que rendirse, y en esa confusión, la iglesia moderna y humildad se han distanciado como polos opuestos. ¿Sabes cuántos líderes enseñan sobre la cruz mientras compiten por seguidores en redes sociales? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, pero no soportan ser corregidos? Esa es la distorsión de la humildad real. No se trata de tener menos autoestima, sino de tener menos ego. Un corazón humilde no necesita publicidad. Es como el perfume, se nota sin necesidad de gritar. Y sin embargo, cada vez se predica menos esta verdad que no se predica. Lo más preocupante es que esta humildad en la iglesia se ha vuelto un concepto débil, casi inofensivo, cuando en realidad es un arma espiritual poderosa. La humildad genuina derriba estructuras de poder disfrazadas de espiritualidad. ¿Quieres ejemplos? Un pastor que pide perdón públicamente. Un joven que cede el lugar sin buscar reconocimiento. Una madre que sirve sin que nadie la aplauda. Eso es humildad real. Pero espera, hay algo aún más incómodo que debemos enfrentar. El orgullo oculto en medio de la persecución cristiana. Hay una idea muy extendida y peligrosa en el cristianismo radical, que la persecución purifica automáticamente el corazón, pero eso no siempre es así. Muchos de los cristianos perseguidos han caído en un orgullo sutil, más difícil de detectar que el de los que viven en comodidad. Es el orgullo del yo aguanto más que tú, del mi fe es más pura porque sufro más. Y aunque parezca piadoso, ese pensamiento está lejos de la humildad cristiana que enseñó Jesús. ¿La persecución cristiana hoy ha generado verdaderos mártires? Sí, pero también ha dado lugar a egos inflados disfrazados de espiritualidad. No se trata de juzgar, sino de discernir. Cuando el sufrimiento se convierte en medalla, el corazón se contamina. Y es ahí donde el cristianismo sin censura debe hablar claro. La humildad y fe
deben ir de la mano, aun cuando todo alrededor se derrumba. El que se exalta por ser perseguido ya perdió el enfoque del Evangelio. Mira a Jesús. Fue perseguido, escupido, crucificado y jamás hizo alarde de su sufrimiento. No reclamó aplausos, no pidió reconocimiento, solo obedeció. Eso es humildad según la Biblia. Pero hoy muchos viven la persecución con una actitud muy distinta. ¿Qué pasaría si la Iglesia aprendiera a sufrir sin perder la mansedumbre? Esa pregunta incómoda nos lleva directo al siguiente punto, donde lo invisible empieza a pesar más que lo visible. La falsa humildad como disfraz espiritual en círculos cristianos. La humildad cristiana también ha sido secuestrada por el marketing religioso. Hoy vemos creyentes que aparentan sumisión, pero lo hacen para obtener admiración. En redes sociales lloran oraciones en cámara, pero fuera de escena desprecian al que piensa distinto. Esa es la falsa humildad, una actuación cuidadosamente ensayada que genera likes, no transformación. Y aunque suene fuerte, es necesario decirlo, no es doctrina verdadera, es manipulación emocional. Este tipo de humildad superficial ha contaminado no solo a líderes, sino también a los que los siguen. Se repiten frases como no soy digno o todo para la gloria de Dios, pero por dentro hay resentimiento, competencia y orgullo herido. ¿Quieres saber si estás cayendo en eso? Observa tus reacciones cuando alguien te corrige. La humildad real se prueba más en la crítica que en la alabanza, y esa prueba pocos la pasan sin excusas. A esto le llamo el síndrome del humilde orgulloso, el que parece menos, pero cree ser más. Y eso no lo cambia un buen discurso, lo cambia la confrontación con la verdad bíblica y un evangelio sin azúcar. No basta con evitar la arrogancia visible, hay que arrancar de raíz el orgullo invisible. ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso nos lleva a una dimensión aún más profunda y desafiante de todo este tema, el llamado urgente a una humildad radical y transformadora. Si no volvemos a la humildad cristiana auténtica, esa que incomoda y rompe esquemas, no habrá reforma espiritual real. No se trata de reformar estructuras externas, sino de dejar que Dios desarme el ego que tanto hemos protegido. La humildad, según Jesús, no es una opción decorativa del cristianismo, es la base del carácter del reino. Sin ella, cualquier enseñanza sin religión se convierte en religión disfrazada, y es ahí donde la mayoría tropieza sin notarlo. La humildad bíblica no se trata de negarse a sí mismo para que el otro te vea como santo, es negarse para que Cristo sea visto, incluso si tú desapareces de escena, es servir aunque nadie te dé las gracias, es ceder aunque tengas razón, es morir a tu yo, aunque el mundo te diga que te impongas. Ejemplos prácticos: pide perdón antes de que el otro lo merezca, escucha más de lo que hablas, sirve donde nadie quiere servir. Esa es la Biblia sin filtro, actuando. Y sí, este tipo de humildad es escasa porque duele, pero también es poderosa porque libera. Solo los que abrazan esa espiritualidad cruda pueden cargar con la gloria sin contaminarse. Solo los que descienden pueden ser elevados por Dios. Ese es el llamado, una humildad real, valiente, radical, que se vive en lo secreto y se refleja sin necesidad de palabras. Pero ahora que sabes esto, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta verdad que no se predica? Ahora que has visto esta verdad sin adornos, ¿vas a seguir creyendo que la humildad cristiana es solo una postura externa? ¿O vas a permitir que esta confrontación bíblica sacuda tu alma? Porque ya no se trata de saber más,
sino de vivir diferente. La humildad, según Jesús, no es teoría para devocionales bonitos, es praxis, es sacrificio, es cruz. Y hoy más que nunca la Iglesia necesita hombres y mujeres dispuestos a rendir el ego, no a disfrazarlo. Pregúntate con honestidad, ¿mi humildad es real o solo aparenta serlo? ¿Busco aprobación más que obediencia? ¿Estoy dispuesto a ser invisible para que Cristo sea evidente? Estas son preguntas incómodas, pero esenciales, si quieres vivir un cristianismo sin censura, una doctrina verdadera, una vida de evangelio sin azúcar. Porque donde hay orgullo, Dios resiste, pero donde hay humildad real, Él habita. Si este mensaje te habló, no lo ignores, compártelo, vívelo y únete a este canal para seguir recibiendo contenido crudo, profundo y sin filtro. Suscríbete, activa la campanita y prepárate, porque lo que viene va a seguir rompiendo moldes. Nos vemos en el próximo video.